noche para todos, con el pesar de que no venga un número suficiente de fieles para que pues aprovechen estas charlas que se tienen en orden a aprender más de nuestra fe, a enriquecernos más con lo que la Iglesia nos regala a través de su tradición. Pero bueno, esperemos que el eco de esta charla llegue a muchas personas. Para la Iglesia siempre ha sido muy importante, la palabra de Dios ha sido definitiva en su historia, tanto así que no hay absolutamente ningún momento de la vida de la Iglesia que no esté iluminado por la palabra de Dios, no hay ninguno. Todos los documentos de la Iglesia, cualquiera sean, llevan impresa la palabra de Dios, que es la que fundamenta precisamente y da sentido a esos documentos. Por eso me habrán escuchado muchas veces que llamo la atención sobre la necesidad de que vengan temprano a la misa. Es una lástima que la palabra de Dios no sea mirada con ese cariño, con ese buen deseo, y pareciera que la gente le da más importancia al ofertorio. Incluso uno desde aquí ve en la actitud de la gente que no está oyendo la palabra de Dios, está distraída. Y si llega tarde, peor todavía, porque ni sabe qué es lo que se está leyendo. Tenemos un gran problema que la lección divina puede ayudar para recuperar esa concentración y esa debida atención que le debemos a la palabra de Dios. Si fuera así, la gente llegaría incluso con tiempo, no solamente sobre la hora, llegaría con 10, 15 minutos antes de comenzar la misa para disponerse debidamente a escuchar primero esa primera parte, que es el primer alimento de la Eucaristía, que es la liturgia de la palabra. Así que ojalá lo tengamos presente en adelante. La expresión lectio divina es casi que clara, porque habla de una lectura divina, una lectura de Dios, una lectura de la palabra, y nos habla de una de las tradiciones más antiguas de la Iglesia y practicada especialmente en los monasterios, de esa lectura orante. Lectura orante, no es la lectura del editorial de la revista, del periódico, de algún elemento que tengamos a la mano, no, es una lectura orante, ya lo miraremos más adelante. El primero que utiliza esta expresión es Orígenes, quien afirmaba que para leer la Biblia con provecho, miren tan bonita esa palabra, tendríamos que hacerlo con 3 cosas: atención, constancia y oración. Allá nos va dando los primeros pasos de la lección divina: atención, constancia y oración. La atención, tenemos un gran problema, es que no sabemos escuchar. La gente fácilmente se dispersa. Y yo les he dicho a algunas personas, y lo voy a hacer algún día como ejercicio saludable para que nos demos cuenta que no estamos atentos. Si yo les preguntara a las personas, terminado de leer, ¿de quién fue la primera lectura? ¿Cuál fue la respuesta al Salmo? ¿De quién era el Evangelio? Seguramente alguno lo podrá decir, pero la gran mayoría no sabría qué responder, porque la gente no está atenta. Lectura del profeta o del apóstol o del evangelista, no. Y haré ese ejercicio como pedagogía para mostrarle a la gente esa llamada de atención que tenemos que tener para estar atentos a la palabra. Luego la constancia. Acuérdense ustedes de ese refrán que dice que la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Y es que tenemos ese problema, que nosotros no somos constantes en la lectura de la palabra de Dios. Y hoy tenemos unas ayudas, unos subsidios que nos facilitan precisamente ese acercamiento. Y ustedes van a Paulinas, a cualquier librería católica, incluso aquí tenemos una librería que nos regala esa gracia de ofrecernos esos subsidios religiosos. Entonces, esos libritos, que son una especie de misalitos pequeños, nos van a ayudar todos los días
a leer la palabra de Dios con la liturgia diaria de la iglesia. Qué bonito eso. De tal manera que cuando yo venga a misa, yo ya tengo un antecedente de la palabra porque ya lo leí en mi casa, porque ya hice oración con él, porque ya tengo más o menos las ideas de lo que dice el Evangelio y la enriquezco con la homilía del sacerdote. Y luego la oración, que debiera ser nuestro pan de cada día, la oración. Los católicos tampoco rezamos suficientemente. Pregúntese cada uno si usted tiene una hora de oración al día. Bueno, la hora no, pero al menos un horario. ¿Usted tiene un horario de oración? Seguramente que no. Pero bueno, hay Orígenes, nos está regalando estos 3 puntos para que nosotros los tengamos en cuenta. Después de Orígenes, que comienza con esta preocupación por la palabra y por aprenderla debidamente, vienen las reglas monásticas a implementarla aún más, ¿no? Y se convierte como en la columna vertebral de la vida religiosa de estas órdenes, especialmente las órdenes mendicantes, ¿no? La franciscana y la dominica, que en su momento, cuando se encuentran con querer reformar a la iglesia, introducen esas reglas dentro de su vida monástica, como lo es la Lectio Divina. Entonces tenemos a Pacomio, Agustín, Basilio, Benito, San Benito de Nurcia, el fundador precisamente de la vida monástica en Europa y en el mundo. Ya la sistematización de la Lectio Divina la encontramos en el siglo XII, cuando Guido, que es un monje cartujo, recuerden que es de las comunidades más ascéticas que tenemos, ¿no? Los cartujos, juntamente con los cistercienses y los camandulenses, de las órdenes más rígidas de vida monástica. Guido escribió un librito muy bonito que se llamaba La escalera de los monjes, en donde exponía la teoría de 4 peldaños para acercarse precisamente a la palabra de Dios, pero en último plano a Dios. Y fue fruto precisamente de una reflexión espiritual: la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Mire lo antiguo que es este sistema de oración: la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Él decía que era la escalera a través de la cual podían los monjes acceder a Dios. Y decía: la lectura es el estudio asiduo de las Escrituras hecho con espíritu atento. La meditación es una actividad diligente de la mente que con ayuda de la propia razón busca el conocimiento de la verdad oculta. La oración es el impulso ferviente del corazón hacia Dios, pidiendo que aleje los males y conceda cosas buenas. Y la contemplación, que es la parte más alta de la Lectio Divina, es una elevación de la mente sobre sí misma que, pendiente de Dios, saborea las alegrías de la dulzura eterna. Son las palabras de este monje cartujo Guido. Así que miren, queridos hermanos, cómo en la iglesia hemos tenido esa riqueza desde tiempos muy, pero muy antiguos, ¿no? De ahí que el Papa Benedicto recordaba en su pontificado cómo Europa ha olvidado que sus raíces son cristianas. Vamos entonces, queridos hermanos, a mirar un poquito cuáles son los pasos que nosotros debemos seguir según esa tradición de la Iglesia para aspirar a vivir plenamente y saborear, como dice este monje, las delicias de la palabra de Dios. Recordemos que este no es un formato académico, sino que es un formato espiritual, en donde nosotros podremos conocer a Jesús de un modo más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él, sintiéndonos sus amigos, en una comunión de pensamiento que no es intelectual. Miren tan importante eso, para que las personas crean que es muy difícil, no, sino es una comunión de sentimientos.
y de lo mejor de nuestra voluntad para vivir en el bien obrar. Por eso tenemos que tener clara la asiduidad, la constancia de la palabra de Dios para que podamos en eso ser exitosos. Un método para regalar, para poder obtener de Dios esas gracias, como ya lo decíamos, es la lección divina. En un primer lugar, tenemos la palabra que está contenida en las Sagradas Escrituras y que nosotros tenemos que saber leer con atención. Es decir, tenemos que fijarnos un tiempo para hacer la lección divina sin afanes, sin estar pensando en otras actividades, sino en un tiempo que sea prudente, tranquilo, reposado y silencioso para que este ejercicio sea más saludable todavía. En primer lugar, la lectura del texto, que tiene que ser pausada, tranquila, incluidas a veces la ortografía, que a veces no sabemos leer, y ustedes lo habrán experimentado cuando la gente se acerca a leer aquí en el ambón. Leer con sentido, leer comprendiendo lo que estoy leyendo, leer sabiendo que es Dios también quien me habla, ¿no? De tal manera que incluso o lo puede hacer en silencio o lo puede hacer en voz alta, ¿no? Que hay personas que prefieren leer en voz alta, bueno, no hay ningún problema, otros la pueden hacer en silencio igual. Pero una lectura tranquila, reposada, silenciosa, en donde yo exactamente me dé cuenta de lo que estoy leyendo, ¿no? Que yo pueda decir, en aquel tiempo el Señor llamó, entonces yo, claro que puede incluso que ubicarme en el tiempo y en el espacio en que el Señor lo hizo, ¿no? Por eso es importante la lectura del texto, hacerlo con calma y contemplando un poco también lo que estoy leyendo. En un segundo momento dedicado a la meditación, se trata de buscar en el texto lo que el texto me dice, ¿no? ¿Qué me dice el texto? Porque recuerden ustedes que la palabra de Dios no es algo que se lee simplemente, sino que también me habla al corazón, me habla a las circunstancias de mi vida, a lo que yo estoy viviendo o necesitando. Entonces yo tengo que pensar, bueno, ¿qué me está queriendo decir Dios en este texto? A mi vida, a lo que yo soy, en la etapa de mi vida en que me encuentro, con las situaciones particulares de mi existencia. Entonces buscar en el texto, incluso ustedes se pueden ayudar, a veces las Biblias traen a pie de página unos comentarios que nos ayudan a entender el texto, ¿no? Que clarifican muy bien más o menos de qué es lo que me está diciendo el texto. A veces traen a pie de página eso, no todas, pero sí algunas traen una explicación para que yo entienda un poco más lo que el escritor sagrado me quiere decir, ¿no? Entonces los comentarios y las ayudas, que incluso a veces nos muestran los paralelos con otros evangelios, me pueden ayudar a mí a entender un poquito más lo que el texto me quiere decir. Luego viene el tercer elemento, que es la oración. Es dejarse inspirar por el pasaje leído para poder orar. Por eso es importante la disposición para comenzar a hacer la lección divina, como lo es igualmente, que es lo que uno quisiera cuando la gente viene a misa, que haya una disposición previa. Por eso lo ideal, por ejemplo, de venir a misa o comenzar la lección divina es que usted venga con un tiempo suficiente, 10 minutos, un cuarto de hora, de tal manera que le pida al Espíritu Santo las luces necesarias para poder vivir intensamente la Eucaristía o para poder entender debidamente su palabra, que es lo que tampoco tenemos. Como llegamos de afán, llegamos tarde y a veces llegando buscando dónde nos sentamos, mire todo lo que eso supone.
entonces esas no son ayudas para poder escuchar debidamente la palabra de Dios. Por eso, en este tercer momento de la oración, es importante pedirle al Espíritu Santo que nos inspire para poder orar. Eso que acabamos de leer de manera calmada y tratamos de entender, ¿no?, a través de la meditación. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para poder orar debidamente. Y supone también que nosotros tengamos una postura cómoda, ¿no? Si a una persona le queda más fácil orar de rodillas, puede hacerlo. Si a otra le parece que es sentada, es igual. O un poco más recostada en razón de su situación física. Pero que se coloque de tal manera que pueda relajarse también, tranquilizarse y poder dedicarle ese espacio a la oración, ¿no? Por ejemplo, si encontramos en el pasaje que hemos leído en donde Jesús perdona a la adúltera, pues vemos que es una oración de pedido de misericordia por los pecadores, ¿no? Y yo me puedo ubicar ahí también, pidiéndole al Señor que no me mire, sino que por el contrario tenga los mismos gestos que tuvo con ella, ¿no? Entonces es como entrar en ese ambiente de oración bajo la inspiración del Espíritu Santo, y que nosotros podamos vivirlo de tal manera que nos sintamos bien, nos sintamos tranquilos, relajados. Y algo que de escuela no tenemos, pero que tenemos que aprenderlo con la lección divina, es escuchar la palabra de Dios en nuestro corazón, que esa escuela tampoco la tenemos. Hacer el silencio debido para que a través de estos pasos yo escuche lo que Dios me dice. Y no necesariamente, porque algunas personas esperan que Dios les hable casi que con voz sonora. Eso no va a pasar. Sencillamente lo que llamamos nosotros las mociones del Espíritu Santo. Esas mociones sí se dan, pero si yo tengo en cuenta estos pasos precedentes que he tenido, pues es a través de esa oración que yo hago en silencio, de manera calmada y tranquila, dejando hablar a Dios, pues lo podré escuchar. Por eso, queridos hermanos, puede parecer difícil hacer todos estos pasos y uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo me voy a demorar hasta llegar aquí para que eso sea como eficaz en mi vida? Cada persona tiene sus tiempos, así como tendrá sus momentos para rezar, y no necesariamente tiene que dedicarle pues horas a esto, ¿no? Recuerden que se comienza por lo poco para llegar a lo mucho. Porque hay gente cuando se le habla de la lección divina y de los pasos que hay que darse, los ven como algo imposible. Y no, es hacerlo lo más, por eso se pide que haya un tiempo suficiente, no es un tiempo largo, no, un tiempo suficiente, de tal manera que yo lo pueda dedicar poco a poco a hacer cada uno de los pasos. Inclusive puede ser un texto breve, no tiene que ser un evangelio pues completo, no. Habrá algún evangelio que le llame la atención y que quiera meditar y orar, y si el que propone la iglesia en su día le parece adecuado y bueno, pues hágalo, ¿cierto? Pero hágalo, de tal manera que pueda sentir en su vida y en ese momento que Dios le está hablando. Y por eso se pide que la lección divina pues sea un ejercicio, si no cotidiano, entendiendo un poco las circunstancias, al menos que se haga 2 o 3 veces en la semana, que haya como al comenzar cierta regularidad, cierta costumbre para ir adentrándonos un poco en esta vida de oración. Por eso es importante que tengan un horario. Así como hay un horario para comer, para dormir, para ir a trabajar, tiene que haber un horario para la oración, de tal manera que usted diga, mi hora de oración son las 5 de la mañana, que es un tiempo muy tranquilo, o de pronto a las 12 del día, o a las 5 de la tarde, o a las 10, pero tenga un horario. Tiene que fijarse un horario porque si no, esto no va a dar resultados. De tal manera que usted se sienta, en el buen sentido de la palabra, obligado, porque yo tengo un compromiso con Dios a esta hora. Porque a veces el no tener un orden, y no solamente en la vida religiosa o de oración, sino en todo,
hace que la vida no nos funcione debidamente. Por eso, para que la oración sea efectiva en el caso de la lección divina y de los frutos que necesitemos, ojalá ustedes tengan presente un horario. Mi hora de oración o meditación es esta, que incluso la pueden hacer aquí en el templo. Aquí el templo se abre a las 6 de la tarde, tienen más de una hora o lo que precisen para hacer su lección divina aquí. Si de pronto en casa por muchas cosas no lo pueden hacer, me voy a la parroquia a las 6 y tendré ya mi lección divina. En este silencio, que será muy adecuado y muy oportuno, podrá usted hacer su lección divina y comenzarla a hacer sin afán, porque va a tener el tiempo suficiente de hacerlo con los pasos que les acabamos de mencionar. Hay un momento que es el momento cumbre de la lección divina, que es la contemplación, y que puede parecer ser el más difícil, que no es otra cosa que tratar después de la lectura, de la meditación y de la oración, de ver esa frase de ver el mundo con los ojos de Jesús, de ver el mundo con los ojos de Jesús. La contemplación, ¿qué es? Es fijar la mirada en Dios, es colocar el sentimiento de Cristo sobre las cosas, es como olvidarnos un poco de nosotros mismos y tratar de entrar en el misterio de Dios, que eso es una gracia que también tenemos que pedir, pero que se puede si nosotros hacemos este ejercicio de vivir con calma la palabra de Dios. Por eso es fundamental el tiempo. No digo que en la extensión, sino tenerlo con mucha regularidad para que esto dé resultado. Aquí se van a tener unos encuentros trimestrales, pero son encuentros, comunitarios, que la lección se puede hacer también de manera comunitaria y también personal, pero eso no indica, porque si usted la hace cada 3 meses, cuando viene aquí, pues obviamente que eso no va a dar los resultados que se esperan. De lo que se trata es que en esos encuentros comunitarios usted pueda participar de la experiencia que ella tiene, porque los ha venido haciendo aquí en el templo o en su casa. Por eso no nos contentemos con lo mínimo, porque los católicos tenemos ese gran problema también de que nos contentamos con lo mínimo. Entonces esto se nos pierde. Hay gente que, sin quitarle toda la grandeza que tiene el misterio, obviamente, porque es la oración por excelencia de la Iglesia, pero hay gente que se contenta con la Eucaristía y ya, como que eso fue absolutamente todo de su semana. Y se nos olvida que la Eucaristía, alguna vez me lo habrán escuchado decir, es la puerta de entrada a su vida de oración semanal. Eso es la Eucaristía dominical. No es el cumplimiento de un precepto y que si no lo hago entonces es pecado. No. El domingo, la oración del domingo, que es el día del Señor, la Eucaristía, es mi puerta de entrada a la oración semanal. La Eucaristía me introduce a mí en mi oración semanal, de tal manera que la lección divina haga parte de esa semana en donde yo voy a orar. Por eso, la oración es un don. No es que yo diga voy a ser orante y ya, no. Eso hay que pedírselo a Dios. Hay que pedírselo a Dios. Ese fenómeno tan hermoso de Pentecostés, que fue el que despertó en los apóstoles toda la gracia del Espíritu Santo, pues ese fue el don precisamente del Espíritu, que les permitió a ellos entender absolutamente todo lo que habían vivido con el Señor y poderlo testimoniar. Por eso hay que pedirlo. De tal manera que cuando usted comience su lección divina, tiene que pedirle al Señor que le regale las luces del Espíritu Santo para poder entender y vivir esa lección divina que usted va a iniciar. Sin las luces del Espíritu Santo será muy difícil. Humanamente no podemos. Es bajo la acción del Espíritu Santo que todo lo podemos hacer a la hora de relacionarnos y hablar con Dios. Por eso la lección divina se convierte hoy
en una herramienta, y fue de lo que recuperó precisamente el Concilio Vaticano II, porque la Lectio Divina se había difuminado, se había perdido muchos años atrás, y el Concilio Vaticano la recupera, y particularmente San Juan Pablo II y el Papa Benedicto, aunque Francisco también, han venido hablando de la importancia de que todos nos involucremos en la palabra de Dios, porque es tal vez de las pobrezas más grandes que nosotros tenemos, ¿no? Así que ojalá tengan en cuenta los pasos que acabamos de brindar para que ustedes los hagan de una manera sencilla, espontánea, natural, sin academias, sin esfuerzos intelectuales, no, déjenle a Dios que Él haga la tarea por ustedes en la medida que ustedes también se dejen hacer por Dios. Este es tal vez el método que más recomienda la Iglesia para que nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios, de tal manera que, estando atentos, sabiendo leer y sabiendo escuchar, podamos nosotros llegar a la contemplación. De pronto no podremos llegar a los éxtasis místicos de los santos, que fueron producto de eso, ¿no? Pero sí al menos llegar a la contemplación, que es saber mirar a Dios no con los ojos de la carne, sino del Espíritu. Cuando usted venga, por ejemplo, y ojalá lo aproveche, estando el Santísimo expuesto, ¿eso cómo le va a ayudar mucho? Porque usted, a la par que está haciendo la lección divina, está, mire, acompañado o acompañada por quién, que le va a facilitar precisamente esa comprensión de la palabra. Por eso a veces yo miro cuando expongo el Santísimo o cuando hago la reserva la actitud de muchas personas, que yo digo, el Señor debe dolerse, porque hay unas actitudes y unas posturas, yo digo, debe ser que no conoce. Es decir, uno tiene comportamientos que no corresponden porque no sabe, no conoce. Entonces se pierde de esa riqueza, por ejemplo, de la exposición del Santísimo Sacramento. Algunos incluso, yo creo que ni se dan cuenta que el Señor está aquí. Por eso la lección divina, ¿cómo nos va a acercar a Dios en ese sentido? Para que nosotros cuando vengamos aquí, también sepamos a qué venimos, porque hay gente que viene y se sienta y se está ahí un buen rato. Yo no sé si es por descansar o esperando la misa, pero no hay una comunión, un contacto. No estoy diciendo que todos, pero se pierde. Qué bueno sería que usted aprovechara ese momento para hacer la lección divina y comience por lo poco. Yo les insisto en eso. No hagan esfuerzos, es decir, no haga lo que le estamos diciendo, ¿cierto? En un primer momento busque que el Espíritu Santo le regale sus luces. En un segundo momento lea con calma, sin afán. Acuérdense de la experiencia que yo tuve aquí y que, claro, fue disonante porque entre lo que venían haciendo y lo que me escuchaban a mí, pues fue como complicado. Cuando yo comencé a rezar el rosario de manera pausada, tranquila, yo veía que algunos se impacientaban, ¿no? Se ponían nerviosos porque yo no corría. Dios te salve María, desgraciados. Sin quitarle el mérito a lo que de manera tan apostólica ha venido haciendo Miguel Ángel, pero es como eso, ¿no? El afán por escuchar, el afán por vivir, el afán por hacer las cosas. Si la gente, y yo creo que la lección divina nos va a acercar a eso, nos va a ayudar mucho a una mayor vivencia de la Eucaristía. La lección divina, esos 4 pasos tan sencillos, ¿cómo nos van a ayudar a profundizar en el misterio de la Eucaristía? De tal manera que nosotros no podamos decir, porque la gente dice, Padre, es que todas las misas son iguales. ¿Todas las misas son iguales? No. Nunca serán iguales. Son iguales en su estructura celebrativa, en la manera, en el formato como se hace, pero no en la vivencia, no en la devocionalidad, no en la riqueza que ella nos regala, en absoluto. Y por eso depende de cada fiel. Con la devoción que usted venga, la vivirá. Si usted viene de manera simple a que yo le lea,
y haga una serie de gestos ahí, no hay ningún problema. Y usted así como entró, salió. Pero si usted viene con el deseo de descubrir el misterio que se está celebrando y cada vez le sea más novedoso, saldrá de otra manera. Por eso, queridos hermanos, no hagamos las cosas con Dios con afán, de carrera. ¿Qué nos surge, queridos hermanos? Yo siempre digo, ¿qué nos surge con Dios? Por eso la lección divina, que ojalá ustedes la hagan, y voy a ver si el tiempo me da, ya que es una idea que me acaba de llegar. A ver si de pronto yo hago el ejercicio aquí una tarde, expuesto el Santísimo, y lo hacemos como una práctica para que lo vayan haciendo ustedes también, y lo hacemos entre todos, ¿no? Que podría ser interesante, ¿no? Entonces vamos a invocar al Espíritu Santo, vamos a leer despacio el texto, vamos a hacer un poco de silencio para meditar qué dice la palabra a cada uno. Le voy a responder al Señor en la medida en que Él me hable y voy a tratar de contemplar. Vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Les avisaré con tiempo, a ver si pronto una vez a la semana o dos comenzamos a hacer ejercicio, porque entiendo que como no existe la costumbre, pues cuesta. Claro, entonces la gente dice, bueno, ¿cómo comienzo? Entonces, desde aquí vamos a pedir las luces, una oración breve, pidamos al Señor que nos inspire y seguimos los otros pasos. Porque sería interesante tener como una escuela de la lección. No solamente esta charla en donde yo les digo es que los 4 pasos son estos y se hacen así, así, pero no hay una escuela, ¿no? La escuela de la práctica, que es la que hace precisamente al alumno y al maestro. Entonces, será interesante tener una vez a la semana, al menos, no sé, ya miraré, o 2 veces a la semana, hacerlo aquí con la comunidad, invitarlos, ¿no? Para que eso mismo que hagamos aquí, lo puedan hacer en sus casas. Sería interesante, ya que me llega la idea de poder como hacer eficaz esto, ¿no? Porque la charla, incluso como les decía al comienzo, como no ha llegado a todos los que quisiéramos, a las 6 de la tarde podemos llegar a un número de más personas. Claro, porque a esta hora, entendiendo ya algunos de nuestros hermanos mayores y el horario de comida y llegar a la casa, pues entonces no tenemos número suficiente de fieles que puedan disfrutar de esto. Porque la idea no es llegar a un número pequeño y agradecerle su presencia, sino obviamente pues a un mayor número del pueblo de Dios. Así que entonces haremos ese ejercicio y de hecho los invitamos ya pues al primer sábado en donde ya comenzaremos con esta tarea. Pero sí, porque tampoco todos podrán venir un sábado, entonces más bien miraremos cómo en la semana 1 o 2 veces podemos hacer el ejercicio con las personas que quieran aquí en el templo. Así que démosle gracias a Dios, porque al menos ya tenemos una idea de lo que es la lectura divina, que son unos pasos sencillos para poder entender la palabra de Dios, orarla, vivirla, llevarla, ¿no? Al menos una idea. Ahora tendremos que ir a la práctica, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se realiza? Para que yo pueda como ir viviendo cada vez más la palabra de Dios y sobre todo apreciándola en la Eucaristía, que si yo la vivo en la lección divina, pues voy a tener un aprecio mayor en la Sagrada Eucaristía, que es donde tenemos ese gran vacío todavía, porque les digo que a mí sí me preocupa a veces porque pues mucha gente llega tarde, ¿no? Entonces da la sensación de que la palabra de Dios no es muy querida, como que no tiene esa dimensión que debe de tener, ¿no? De tal manera que desde los ritos iniciales yo esté ya en la disposición, Señor, que esté atento a tu palabra, que la escuche, que ella me va a hablar a mi vida, me va a decir en muchas cosas que tengo que hacer. Muy amables por acompañarnos
en esta primera charla de la lección que esperemos se profundice en un ejercicio más práctico, de tal manera que todos podamos acceder a la palabra de Dios y vivirla semanalmente, ¿sí? Porque obviamente esta es una introducción, es como un abrebocas, pero no lo es todo. Así que miraremos el ejercicio, cómo ejercitamos en la práctica esa lección divina para que entonces podamos vivirla más intensamente. Ya les avisaré con tiempo en qué momento de la semana, sobre las 6 o 7, las 7 yo creo que es buena hora, una hora antes de la misa, para poder hacer en la práctica la lección divina con todos. Muy amables, y damos gracias a la Virgen María que nos ha regalado este tiempo para conocer un poco más de Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien dígnate. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Con el auxilio del Señor pueden ir en paz. Buena noche para todos.